Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Navidad, época de felicidad y alegría, donde los comercios se llenan de adornos alusivos a la fecha. Usted verá árboles de Navidad, verá luces, verá el conocido Santa Claus, Papá Noel, y verá celebración y alegría. Navidad es la fecha más esperada por los niños. Si se portó bien, le dicen los padres, tendrás un regalo. Pero ¿esto es correcto? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Las iglesias cristianas celebramos la celebración de Emanuel, tema que vamos a estudiar en esta mañana con la bendición de nuestro Dios. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. La palabra de Dios dice así: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. El profeta Isaías da esta declaración de parte de Dios, y es algo importante, ya que es el profeta que ve más lejos en el futuro. No hay hombre sobre este planeta que hable de los tiempos finales como lo hace el profeta Isaías, y es el profeta que más habla de la llegada del Salvador. Y dice así: el Señor mismo dará una señal y una virgen concebirá. El santo ser que nació en Navidad era nacido de una virgen, una mujer que no tenía esposo,
y esta era una señal de Dios para demostrar su poder y para que el santo ser no esté contaminado con el mundo. Y este hijo que vendrá, dice el texto sagrado, le pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel es una palabra hebrea que quiere decir Dios con nosotros. Dios, por medio del profeta Isaías, está diciendo que iban a ser un niño de una virgen, pero que este niño era Dios con nosotros. Y para nosotros los creyentes esto es fundamental. Muchos grupos religiosos dicen que Jesús era un ángel. Otros grupos dicen que era un iluminado de esos que vienen de tiempo en tiempo. Pero aquí nos dice otra cosa. Nos dice que es Dios con nosotros. El mismo texto en Isaías, pero en el capítulo 9, versículo 6, da una descripción del ser que iban a ser, por lo cual celebramos Navidad. Y veamos el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿En qué contexto el profeta lanza estas palabras? Isaías le dice a Israel que iban a ser esclavizados, que iban a ser deportados, pero que en un futuro ellos iban a ser redimidos e iban a ser la cabeza de todas las naciones del mundo. Dentro de este contexto, la señal de Dios es que iban a ser un niño, pero que iba a tener el principado sobre su hombro. ¿Y qué nos dice esto? Que era un príncipe del reino de los cielos, que era alguien entronado con gran poder y gloria. Y nos da ciertas características del santo ser que nace en Navidad. Y se llamará su nombre admirable. Todas las personas debían admirarse ante el resplandor, la sabiduría y la gloria del ser que vendría en los tiempos del profeta Isaías en un futuro. Consejero, palabras más sabias jamás se han encontrado sobre el planeta Tierra, ni antes ni después de Jesús. Ha habido muchas personas que han coincidido con la forma de pensar de Jesús, pero Jesús fue el único que dijo que al que te golpee le des la otra mejilla. Jesús fue el único que dijo que el que te hace mal debe pagarle con bien. Jesús le dio preeminencia al amor sobre cualquier otra situación. Amados hermanos, la característica del cristiano es amar al prójimo, ayudar al necesitado. La característica del cristiano es su generosidad. La pregunta en este mes de diciembre, que se regalan canastas, se regalan juguetes, que nos deberíamos hacer los creyentes, que la necesidad es solo en diciembre, que solo hay hambre en diciembre. Amados hermanos, esto es una triste realidad. Las personas se acuerdan de los necesitados en diciembre, cuando nosotros, como hijos de Dios, debemos ser generosos todo el año, compartiendo con el que no tiene. Solo Jesús le da preeminencia al amor, pero no al amor sexual, sino al amor al prójimo, al necesitado, al dar sin interés. Luego, dentro de las características del santo ser que vendría, vienen dos que son fundamentales: Dios fuerte y Padre eterno. Ese niño que venía a este mundo era Dios fuerte. Cuando te toquen tu puerta y te digan que Jesús no es Dios, llévalos a Isaías 9:6. Dios fuerte,
el niño que venía era Dios fuerte y era Padre eterno. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo puede ser eso posible? Amados hermanos, nosotros somos trinos, quiere decir que tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte externa, la que se envejece, la que se enferma. Usted es joven y tiene fuerza y hace muchas cosas, y llegan los años y llegan muchas enfermedades. No así el alma, porque el alma es eterna. El mismo texto sagrado dice que el alma que pecare, esa morirá. Usted está aquí por la salvación de su alma. El cuerpo es polvo, polvo eres y polvo te convertirás. Y el espíritu es el aliento de vida que nos da Dios. Cuando las personas mueren, el texto sagrado nos dice que entregamos el espíritu a Dios. El cuerpo es la casa externa, la que envejece, hecha de polvo. El alma somos nosotros que vivimos dentro de un cuerpo, y el espíritu es la energía vital de vida que nos presta Dios, y cuando morimos tenemos que entregarla a Dios. Asimismo, Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y lo está corroborando este texto del libro de Isaías. Me va a decir usted, eso era el Antiguo Testamento, que era solo para Israel. No, amado hermano, el Nuevo Testamento también lo dice. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, nos dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El evangelista Juan, el discípulo amado, de los 12 discípulos el más joven, el más cercano como amigo a Jesús, nos dice así, que en el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos dice que Jesús era parte de Dios. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Jesús era parte de Dios, que este era en el principio con Dios, que cohabitaban juntos, y cuando Pablo cohabitaban bajo la misma esencia. Y nos dice que este Verbo de Dios, que nació en Navidad, que es Emmanuel, que Él hizo todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y nos dice que Jesús, que es el Verbo de Dios, que estaba con Dios, es la fuente de la vida. Al estudiar estos textos vemos que lo que nace en Navidad era Dios mismo, que venía a este mundo, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz, porque es el rey del universo. Jesús no es un ángel, no es un iluminado, es el hombre profetizado a Israel como su redentor, pero que vino a redimir no solo a Israel, sino a todo el mundo. Todos somos salvados del reino de Satanás. Todos somos salvados de la condenación eterna, porque Dios descendió a esta tierra. Dios estuvo entre nosotros, y nosotros ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, gracias a que el Dios fuerte y Padre eterno llegó en una Navidad. Y vamos a estudiar ciertas características de su llegada a la tierra que son fundamentales para nosotros. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 30 al 33. Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La doncella María, la madre de Jesús, estaba temorosa. Era una señorita de unos 14, 15 años, que era la edad que se casaban en esa época. Esta niña, que tenía un prometido para casarse, estaba asustada porque un ángel se le presenta y le dice que va a estar embarazada. ¿Saben qué pasaba si una señorita estaba embarazada antes de casarse? En los tiempos del Antiguo Testamento debía morir apedreada, porque había pecado contra Israel. Entonces, amados hermanos, esta niña debe haber estado con mucho miedo. Y el ángel le dice: no temas, porque vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y usted quizás deba preguntarme por qué no se llamó Emanuel. ¿Saben lo que significa el nombre Jesús? Yahvé salva. Cuando usted le está diciendo, Jesús le está diciendo que Yahvé, que Dios es su Salvador. Los nombres que Dios da es para que nosotros entendamos cuál es el propósito. Cuando Él dice por medio del profeta Isaías, Emanuel, está diciendo Dios con nosotros, que Dios iba a estar en la tierra, que el que nace en Navidad es Dios. Cuando Él dice que su nombre es Jesús, nos está diciendo que Dios es el Salvador, que su función era salvarnos. Y debemos tener esto claro. Jesús no vino para que usted sea rico, para que usted sea rey, para que usted domine. Jesús vino para darnos la salvación. Y gloria a Dios por ello, porque ahora todos los creyentes de todas las épocas somos de Dios, le pertenecemos a Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos. Dice el ángel a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí está hablando que él iba a reinar en el trono de David, porque Jesús era descendiente del rey David, por la línea paterna y materna. El rey David tuvo muchos hijos, y José, que es el padre legal de Jesús, era descendiente de Salomón. Y María, la madre de Jesús, la madre biológica, era descendiente de Natán, hijo de David. Jesús era descendiente de David, tanto con su padre legal, José, como en su línea materna, por medio de Salomón y por medio de Natán, porque tenía que el Mesías de Israel ser descendiente del rey David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Recordemos al profeta Ezequiel. Ezequiel habla del reino milenial, y vemos que Jesús desde Jerusalén gobernará a todas las naciones, y su reino no tendrá fin. Hermoso, ha llegado el Salvador, y eso es el símbolo de su llegada. Ahora veamos el libro de Lucas, capítulo 2, del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con nosotros. Amados hermanos, algo que nos debe llamar la atención:
había pastores en la misma región. Y nos debe llamar la atención no para tratar de investigar la época del año, sino porque se dirige a hombres pobres, hombres agricultores, hombres que estaban durmiendo en el campo para cuidar los rebaños. Y a estos hombres pobres se les presenta un ángel para anunciar la llegada del Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. ¿Y qué quiere decir esto? Que el que había profetizado Dios por medio de Isaías había llegado. Se dirigió a los agricultores, a los que estaban cuidando el rebaño. Personas, permítame profundizar en el tema, que no olían bien, que no estaban perfumadas, que no tenían ungüento, personas que no estaban con ropa de gala, que estaban en su trajín diario, personas que en aquellos días que las ovejas pastaban tenían que dormir junto con sus rebaños en el campo. A esas personas se les presenta un ángel y con gran resplandor, y ellos se impresionan, pero les dice: no temáis, porque te doy noticias de gran alegría. Y la Navidad para nosotros debe ser una alegría enorme, porque ha llegado el Salvador. Vivimos en una carrera de consumismo, porque la gente no paga sus obligaciones, sus deudas, no paga las pensiones en las instituciones académicas, porque debo lucir ropa nueva, porque debo festejar y bailar y tomar cuando llega Dios a este mundo. No nos vamos a poner a buscar cuál fue la fecha exacta, pero si decimos que recordamos el nacimiento de Yahvé Salva, de Jesús, debemos recordar que es el Salvador de nuestros pecados. La primera Navidad la celebraron los ángeles, y ellos la celebraron cantando, y esta iglesia también lo va a hacer así el 24 de diciembre a las 11 de la mañana. El texto sagrado nos dice: con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La Navidad, la llegada del Salvador, es un tiempo de alabanzas a Dios. No es una carrera desesperada por lucir ropa, por oler bien. No, eso es consumismo. Y muchas veces le hacemos caso más a la propaganda que a la Biblia. Y sepa usted, amado hermano, que sea propaganda, sea comercio, sea noticia, nada está sobre la Biblia. Todos los creyentes nos sujetamos a la Biblia. Y la Biblia habla de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y es un tiempo que debemos aprovechar nosotros los cristianos. Y muchos se van a reunir con sus compañeros de trabajo, con sus familias, con sus compañeros de escuela, de colegio. Y es un tiempo de hablar de Jesús. Es un tiempo que nos permite el Señor que podamos demostrar nuestra fe con una conducta diferente. No podemos decir que la celebración en sí es mala. Es un tiempo precioso para recordarles a todos los que nos unamos: ha llegado el Salvador. Dios es el Salvador. Tiempo de arrepentirnos, tiempo de buscar del Señor, tiempo de alabanza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aproveche esta Navidad y recuérdele a todos para qué vino Jesús. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47. Y no se olvide nunca usted para qué vino Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él vino a salvar a todos, a todos. Antes de Jesús, la salvación era solo para Israel, pero con Jesús
quedó abierta la salvación a todos. Y Él lo dice en su palabra: he venido para salvar al mundo. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús nos vino a enseñar que hemos nacido en este planeta, nosotros los seres humanos, para adorar a Dios y para servir a Dios. Si una iglesia te ofrece dinero y si te dice que tendrás gloria, que tendrás prosperidad, el que ofrece eso es Satanás. Recuerden, Jesús jamás ofrece riquezas. Jesús nos recalca que hemos venido para adorar a Dios y para servir a Dios. Y el que ofrece dinero y riquezas se llama diablo y Satanás. Cuidado a quien está usted escuchando. Veamos 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amados hermanos, la palabra de Dios nos lleva a Jesús y esa palabra nos lleva a la salvación. Y el apóstol Pablo, un erudito bíblico, un fariseo, deja atrás el camino que llevaba en el judaísmo y se arrepiente, y él se considera pecador, tanto así que él dice que es el primer pecador. Yo soy el primero, y usted y yo y todos los que nos acerquemos a Jesús debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Esto debe ser usted en Navidad. Jesús vino a salvarnos, que usted vino para adorar a Dios y para servir a Dios, y que todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es fundamental. ¿Qué más debemos anunciar en Navidad? Veamos en Colosenses capítulo 1 del 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Y esto es lo que no entendemos. Buscamos la salvación en santos, en vírgenes, buscamos la salvación en estatuas, buscamos la salvación en grupos religiosos, como en tal o cual grupo está la salvación. Y esto no es así. La salvación es por la sangre de Jesús, cuando usted se arrepiente de sus pecados y Jesús lo perdona. Amados hermanos, tenemos que hablar de la redención por la sangre del Salvador, sangre preciosa. Muchas veces cantamos ese himno, pero analice su letra. La sangre de Jesús es la redención y es lo que paga por nuestros pecados. Antiguamente había mercado, así como usted compra legumbres, en aquella época se compraban esclavos. Y usted podía liberar a un esclavo, era su primo, era su familia, y usted lo redimía, y usted decía: yo redimo a este esclavo. ¿Cuál es el valor? Cuando el texto sagrado nos dice de redención por su sangre, nos está diciendo que Jesús con su sangre nos compró. El Señor pagó un precio altísimo, precio inmenso. El Dios encarnado, el Salvador del mundo, murió para con su sangre pagar nuestra libertad. Ahora usted es libre, a precio de sangre. ¿Qué hacer ante estas verdades? Que era Dios hecho carne, profetizado desde tiempos de Isaías, que era el Salvador del mundo, que es el que tenemos que anunciar. ¿Qué hacer ante Jesús? ¿Qué hacer? Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos de 24 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos de 24 al 29. Pero Tomás,
uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi amado hermano, Navidad debe recordarnos que Dios vino a este mundo y no debe ser incrédulo como Tomás, discípulo de Jesús. Usted debe creer en Jesús porque Él lo ha demostrado. Él vino a este mundo y sabemos que Jesús vino a este mundo porque ahora habita en nuestros corazones. Sabemos que Jesús vino a este mundo porque Él ha transformado nuestra vida y nos sacó de un reino de maldad, nos sacó de una antigua manera de vivir. Ya el creyente ya no vive en pecado, ya dejó la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, la drogadicción, y ahora vivimos para Jesús. Y en este día de Emanuel, quiero pedirte, en el nombre de Jesús, que creas que el Señor, el Todopoderoso, se encarnó y que debemos servirlo, adorarlo desde ahora y para siempre. Amén, hermanos. Dios los bendiga y adelante en el que vive por todos los siglos.